Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, estimados amigos oyentes. Les doy la bienvenida al programa Momento Literario, un momento de contar una nueva historia. Vida y obra de autores literarios es la que estamos presentando en esta edición de una hora. Amigos, mi nombre es Jaime Riveros y les estaré acompañando en este espacio literario en donde estaremos explorando la vida y obra de autores literarios. Como siempre, nosotros agradecemos a Radio Sol de los Andes y al Club de Lectura Juliaca por este espacio que nos brindan para hablar sobre nuestras perspectivas como lectores en la literatura. Así es, amigos, hoy día vamos a presentar a un autor peruano. Estamos en el mes de fiestas patrias, en el mes de julio, en el mes de recordar la independencia de nuestra república, así como también hechos que han pasado a lo largo de nuestra historia. Pues hoy les presentamos a Oswaldo Reynoso, escritora peruano, y la cual también estaremos tratando acerca de su obra Los Inocentes. Amigos y amigas, están con nosotros presentes dos grandes amigos lectores que nos van a acompañar en el trayecto de este programa. Ellos son Anderson Huanca y Rodrigo Asa. Vamos a empezar por mi gran amigo Anderson. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. De igual manera, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace tiempo que no los veía, la verdad que es un honor estar otra vez en este programa y estoy muy emocionado de estar otra vez en este programa. Encantado de tu presencia, amigo Anderson. De igual forma también extiendo el micrófono a mi amigo Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal? Buenas tardes, Anderson. De todas maneras, feliz, ¿no? Por participar en esta obra tan importante que es Los Inocentes, ¿no? De Oswaldo Reynoso. Así es, vamos a hablar de Oswaldo Reynoso, Los Inocentes, y creo que estamos todos entusiasmados, así como también nuestros amigos que nos sintonizan a través de Radio Sol de los Andes. Pero para ello vamos a conocer acerca de la biografía. Queremos saber quién es Oswaldo Reynoso, cuál ha sido su etapa durante la infancia, juventud y adultez, y la trayectoria literaria que le ha motivado a escribir una senda de cuentos, novelas dentro de ello. Y voy a invitar a mi amigo Anderson para que nos pueda narrar su biografía. Claro que sí, Jaime, gracias por el pase. Bueno, voy a empezar a contarles un poco sobre Oswaldo Reynoso. Oswaldo Reynoso fue un escritor, poeta y profesor peruano. Nació el 10 de abril de 1931 en Arequipa, en Perú. Desde muy joven mostró interés por la literatura y cursó estudios escolares en su ciudad natal. Más adelante se trasladó a Lima para continuar su formación académica. Estudió en la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, más conocido como La Cantuta, donde se graduó como profesor de lenguas y de literatura. A lo largo de su vida trabajó como docente en varios colegios y universidades, como la Universidad de San Cristóbal de Huamagán y la Universidad Federico Villarreal. También vivió en China durante más de una década, donde enseñó español en instituciones educativas. Su carrera literaria comenzó con la publicación de un poemario, Luzbel, en el año 1955, aunque fue más conocido por su trabajo en la narrativa. En el año 1961 publicó su obra más destacada, ¿no? Que es Los Inocentes, que es la obra que vamos a hablar hoy, un conjunto de cuentos que retratan la vida de adolescentes en Lima, con un lenguaje colonial y directo. Esta obra fue importante por su estilo innovador y por abordar temas como la juventud y la sexualidad y la violencia urbana. Entre sus obras más importantes se encuentran En octubre no hay milagros, del año 1965, En busca de Aladino, en 1993, y Tres estaciones, en el año 2006. Además escribió poesías, ensayos y fue parte de un grupo literario, Narración, formado en las décadas de 1960 y 1970, que promovía una literatura vinculada a la realidad social y a la cultura del país. En el año 2013 recibió la distinción de la Casa de la Literatura Peruana, un reconocimiento por su trayectoria como autor y docente. Falleció el 24 de mayo del 2016 en Lima, Perú. Bueno, como podemos ver en la vida de Oswaldo Reynoso, fue un profesor, también escritor y también fue un poeta, ¿no?
Así es, amigo Anderson. Osvaldo Reynoso fue un escritor nacido en Arequipa y que a lo largo de su trayectoria ha escrito estos cuentos, estas novelas que de hecho van a ser centro de polémica, más que todo en los años 50, ¿no? Y recordemos que también pertenece a la generación de los 50, en donde habla mucho sobre la cuestión del urbanismo en Lima y más está enfocado en la sociedad urbano marginal, aquellas personas que venían desde los exteriores del Perú a Lima para habitar y hacer una vida, pero se encuentran con una condición pero muy adversa en la que varias personas tienen que afrontar, y entre ellos hablamos de los adolescentes. Así es, amigos oyentes, también vamos a invitar ya ahora sí vamos a hablar de lleno del cuento, ¿no? Que está conformado en 5 relatos. Vamos a hablar Los Inocentes. Y amigos oyentes, una pregunta: ¿qué les surge cuando uno piensa en los inocentes, ¿no? Entonces, hoy nos va a hablar de eso nuestro amigo Rodrigo. Así que le invitamos. Adelante, amigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Continuando con Los Inocentes, antes de hablar en sí al lleno de la obra, hay que hablar algunas peculiaridades muy importantes, ¿no? Recordemos que Oswaldo Reynoso ha estado acuerdo a acuerdo con grandes escritores como son José María Arguedas, ha estado también con Manuel Escorza, entre otros, incluso conoció, ¿no?, lo que es a Martín Adán. Y cuando él terminó lo que es su escrito Los Inocentes, le presentó a Martín Nadal, ¿no? Y le dijo, ¿qué te parece? Y Martín Nadal le dijo, ¿sabes qué? En Perú tú vas a sufrir, le dijo. Entonces cuenta Oswaldo Reynoso que él se volteó triste y dijo, bueno, yo no voy a hacer, digamos, yo no voy a seguir tu camino, ¿no? O sea, yo voy a tratar de seguir para adelante y no me voy a rendir. Porque recordemos que Martín Nadal en La Casa de Cartón decía, no, hay que quitarse la venda del entusiasmo, ¿no? Bueno, en cuanto a eso, después un dato muy importante también en Los Inocentes es que a Oswaldo Reynoso le gusta publicar sus obras él mismo o con editoriales pequeñas. Cuando a él no le gusta mucho el tema de las editoriales grandes, porque él dice, no, a mí las editoriales me deben buscar, yo no debo estar buscando. Mis obras solito tienen pies y solito se mueven. Entonces, la primera edición de Los Inocentes fue un libro pequeño, con muy pocos ejemplares, que fue muy poco conocido, ¿no? Pero después que Manuel Escorza es el que hace la edición de Pupilibros, pero no le aceptaba el título que era Los Inocentes. Le decía, ¿sabes qué? Yo te publico tu libro, pero si me lo cambias de título, porque ese título de Inocentes es un título muy intelectual, ¿no? Yo quiero algo que sea más novedoso, para que vendamos más ejemplares, porque voy a hacer algo de 10,000 ejemplares de tu libro, ¿qué más quieres? Entonces cuenta Oswaldo Reynoso que ese día va, ¿no?, al bar, que era el Palermo, y se reúne con otros escritores y comienzan a hablar sobre ese libro. Cuenta que casi toda la noche se pasa y en la madrugada él llega un poquito ya pasado de copas, ¿no? Se lava la cara, oye, va a hablar con Manuel Escorza y le dice, ¿sabes qué? No quiero cambiar de título, que se quede con Los Inocentes. Entonces le dice, ¿sabes? Entonces no se publica. Entonces cuando se estaba por ir, Oswaldo Reynoso dice, ya, que quede como Lima en Rock, ¿no? Que quede en sí el famoso título, ¿no?, que es Lima en Rock, entre paréntesis, Los Inocentes, que es como se publicó finalmente el libro que tuvo más ejemplares, ¿no?, de Los Inocentes por Manuel Escorza. Más conocido como Los Inocentes por los lectores actualmente, ¿no? Un importante dato que nos das, Rodrigo, acerca del contexto en cómo se publica esta novela, pero también a un inicio siempre ha habido, ¿no?, esas críticas por su publicación, más que todo de una sociedad conservadora y poco informada acerca de lo que vino a ser la modernidad o la globalización, que viene trayendo siempre nuevas ideas. Sí, es así. Ya lo vamos a hablar en la parte del comentario, todo lo que hay desatado este libro, ¿no? Claro, sí. Entonces, vamos ahora sí, para hablar de Los Inocentes. Bueno, empecemos con el epígrafe del libro, que es: yo tenía 16 años en el corazón, pero no tenía ni un solo lugar donde colocar el sentimiento de mi inocencia. Jean Genet. Empezamos con el primer relato, que es de Cara de Ángel. Cara de Ángel es un chico que alrededor tiene 17 años y él está caminando en realidad por el jirón de la Unión de Lima, ¿no?, viendo qué se podía comprar, viendo qué es lo que le gustaba. Dentro de los detalles él ve una camisa roja que le parece muy bonita, ¿no?, que le parece que le va a resaltar el color de su piel. Mientras él está mirando la vitrina de la camisa roja, él nota que por el reflejo alguien le está mirando y resulta que es un adulto mayor que le está viendo, ¿no?, que le está, como podrían decir, comiendo con la mirada a lo que es Cara de Ángel. Entonces cuando él se voltea, el mayor le dice, ¿sabes? Yo te compré esa camisa roja, ¿no?, pero si quieres, ¿por qué no vamos a la playa conmigo? O si no, vamos al cine.
Entonces Cara de Ángel, todo asustado, trata de darle explicaciones y se va rápido, ¿no? Cuando Cara de Ángel está caminando por el Jirón de la Unión, se le aparecen muchas ideas que tienen que ver en realidad con lo que es para él o qué es para su grupo de personas donde él vive, qué significa ser hombres. Y comienza a decir esta bonita frase: siempre he sido un tonto, siempre he querido ser hombre, pero siempre he fracasado. Tengo miedo de ser cobarde. A los soldados, no sé dónde lo he leído, antes de la batalla les dan pisco con pólvora para que sean valientes. En lugar de pólvora, que no puedo conseguir, como fósforos, y sigo siendo cobarde. Sin embargo, si uno quiere ser amigo, si uno quiere tener amigos y gilas, hay que ser valiente, hay que ser pendejo, hay que saber robar, fumar, chupar, jugar, entre otros, ¿no? Ya vamos viendo cómo es la idea que ellos tenían de qué es ser un hombre, ¿no? Cómo él intenta buscar su personalidad. Cuando él de regreso a casa, casi por el parque de la reserva, se da cuenta que todos sus amigos estaban ahí. Entonces todos sus amigos lo jalan y le comienzan a golpear y le querían robar el dinero que tenía. Cara de Ángel tenía el dinero escondido en sus medias y él, más que en realidad preocuparse por el dinero, se preocupaba para que no le vean los pies sucios, ¿no?, que él tenía, porque decía, no, en esta Lima tan veraniega, todos se vayan a casa, todos están limpios y yo mira todo sucio, y más se preocupaba que le roben, ¿no?, que le vean sus pies a que le roben el dinero, ¿no? Cuando le roban, finalmente, en sí lo que le roban son un grupo que vamos a ver en relatos posteriores que lo denominan la Collera, ¿no?, que es un grupo de personas en el cual el jefe de la banda se puede decir que es Colorete, que es en realidad el que se encarga, ¿no?, de mandar a todos los de la banda. Hay otros como son Atkinson, también tenemos al Corsario, a Rosquilla, al Príncipe, que vamos a ver en relatos posteriores que forman parte de esa banda. Lo que pasa después de que le roban es que Colorete, que es... En realidad en la obra nunca se sabe si a Colorete le gustaban los chicos o las chicas, o si le gustaban ambos tipos de personas, ¿no? Porque él siempre como que mencionaba que le gustaban las chicas, pero que también en el libro se menciona que se siente atraído por los chicos, ¿no? Es por eso que también se siente atraído aparentemente por Cara de Ángel y le apuesta, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Juguemos a dados y vemos el que saque el dado mayor se salva y el que saca el número de dados menores va a ser un castigo, ¿no? Que en ese caso es un castigo un poco fuerte. Y pierde Cara de Ángel, entonces tiene que hacer un poco obsceno frente a todo el grupo, y ahí termina lo que es la primera parte, que es Cara de Ángel. A la segunda parte, vamos al relato ahora también. Ahora vamos a lo que es el segundo relato, que es El Príncipe. El Príncipe es un relato muy importante que empieza, nos imaginamos una peluquería y ahí está el peluquero que lo denominan manos voladoras, ¿no? Por su habilidad de cortar y también porque es un poco, esto en realidad puede decirse como estilizado en su forma de relacionarse con los demás. Él está cortando al dueño de un billar que le llaman Don Lucho, ¿no? El dueño del billar Estella, que es al que usualmente acude lo que es la collera de los que hemos explicado anteriormente. Entonces, lo que pasa es que mientras él está cortando el pelo, dice, oye, ¿sabes qué? ¿Has visto el periódico? Le dice, ha habido el famoso El Príncipe, ¿no? El que yo lo considero el más rock de todos los chicos de esa famosa collera que todos hablan, ¿no? Ha robado un Ford y ha robado alrededor de 10,000 soles. Y cuando... Sí, sigue. Ya. Cuando... entonces, es que ahí Corsario, que también estaba haciendo cola en la peluquería, roba el periódico y va al bar, ¿no?, para hablar con la colera, y ven el periódico y ven que efectivamente en el periódico decía que el príncipe había robado cerca de 10,000 soles y un Ford. En ahí todos comienzan a decir, oye, pero yo también he salido en los periódicos, ¿no? Corsario dice, oye, yo he salido en los periódicos porque cuando yo tenía 14 años, yo me fugué a Tacna. He estado 3 semanas en Tacna, pero he estado trabajando ahí en un prostíbulo, dice, ¿no? Supuestamente ahí dando, o sea, sirviendo y pasando alcohol y entre otras cosas. Pero me sentía tan solo en Tacna que tuve que regresarme. Y cuando regresé, daba casualidad que todos me estaban buscando, ¿no? Y hasta apareció en el comercio mi foto como en búsqueda. Y se sentía orgulloso. Y mientras está pasando eso en la cantina, simultáneamente vemos que el príncipe está en la carceleta y él está siendo interrogado. Está siendo interrogado en realidad por lo que es por el auxiliar López.
el príncipe no le da ningún dato, solo lo que le responde, usted debe saber, o para eso están las investigaciones, ¿no? Para eso hay policías que investigan, yo no sé qué decir. Pero todo lo que nos narra es un relato en su cabeza, ¿no? Él nos narra que un día él estaba en el autobús y ve que una persona se estaba durmiendo y que se levantó todo alterado y dice, oye, me han robado mis 10,000 soles que tenía, ¿no? en mi cartapacio, pero resulta que estaba debajo de su sitio. Entonces él lo ve y él baja también donde baja esa persona que lo vamos a llamar como Arce, que entra a una cantina. Entonces el príncipe le está esperando, ¿no? Cuando sale de la cantina, le roba ese cartapacio y se da cuenta, pero ese Arce es un todo mentiroso, ¿no? ¿Qué 10,000 soles? Aquí solo hay 5,000 soles y tal vez un billete de 10,000 más, ¿no? Al día siguiente, cuando está caminando también el príncipe, ve que un Ford está abierto y con la llave puesta. Entonces dice, oye, ¿cómo yo me voy a encontrar con un Ford y no voy a robarlo? Y lo roba. Ese día va a visitar a Cara de Ángel, se van a Callao, y va a comprar algo muy importante para Alicia, que es el interés romántico que tiene lo que es el príncipe. Cuando va, él lleva la chompa a Alicia, le dice, Alicia, te regalo esta chompa, ¿no? Y él dice, oye, pero ¿tú de dónde has sacado esta plata? Vete de aquí, no te quiero ver. Entonces es cuando el príncipe se va, ¿no? A lo que es a la Meca, con la amiga con la que él siempre hablaba, que es Dora, y también ella es la que finalmente le acusa a la policía porque supuestamente ella pensaba en un momento que él le quería pegar, ¿no? Entonces, cuando él está en la policía, es que él se da cuenta que en realidad esa realidad era un poco difícil, ¿no? Y termina el cuento con esta parte. Sí, soy un cojudo, pero por culpa de Alicia, de Dora, de Manos Voladoras, también tiene la culpa, siempre con la misma vaina. Eres un príncipe, me dicen. Y como en la ciudad de los reyes, que es Lima, un príncipe va a estar sin auto y sin plata, a la hueva. Y ahí termina lo que es el relato del príncipe. Ahora sí, vamos al tercer relato. Sí, vamos, Rodrigo. Bueno, el tercer relato es uno de los relatos más bonitos, que es de Carambola, ¿no? En realidad, ¿por qué le decían Carambola? Es porque a Carambola le gustaba ir al billar. Entonces siempre le gustaba cómo jugaban con el billar. El que jugaba era Choro Plantado. Entonces, tanto que cada vez que Choro Plantado salía del bar, Carambola le preguntaba, ¿y qué tal? ¿Cuántas carambolas has hecho? ¿No? De ahí que venía su nombre. El cuento empieza así. Carambola está esperando en el billar a Choro Plantado. Le espera toda una noche. Y en la madrugada le encuentra y le dice, ¿sabes qué, Choro Plantado? Quiero hablar contigo algo muy importante, porque no sé, es algo que me está comiendo el corazón y no sé cómo decirlo a los demás, ¿no? Yo te tengo a ti mucha confianza. Entonces Choro Plantado ya le dice, ¿no? Después del billar, o sea, se quedan toda una noche en el billar y al día siguiente van a una cantina para que, si no me puedes decir, tal vez con un poco de alcohol puedes liberar esas penas, ¿no? Pero a pesar de eso, Carambola no le quería decir nada todavía. Y ahí nos va contando un poco su historia de Choro Plantado. Choro Plantado es una persona mayor, no se dice la edad en el libro, pero alrededor de algo de 30 o 40, que cuando aproximadamente Carambola tenía 2 a 3 años, Choro Plantado mató a su esposa, ¿no? ¿Y por qué la mató? Lo que piensan que la mató por el tema de que le fue infiel. Entonces, por eso es que Choro Plantado siempre estaba en el billar. Y él siempre decía, yo juego y yo tomo para liberarme. Nadie entendía esto, de qué se quería liberar, hasta que Choro Plantado le cuenta a Carambola de que él había matado a su mujer, ¿no? Porque le había sido infiel. Entonces era una manera de liberarse. Y dice una frase muy bonita que a mí me gustó. Hay días que en el corazón pesa demasiado y parece que reventara. Y entonces hay que liberarse y se juega o se toma hasta quedar borrachos, ¿no? Es lo que decía Choro Plantado. Finalmente, después de un momento, Carambola le cuenta a Choro Plantado qué es lo que le molestaba, qué es lo que le inquietaba tanto. Resulta que Carambola tenía su enamorada que se llamaba Alicia, ¿no? Que recordemos que Alicia era la persona que no le daba importancia al príncipe en el cuento anterior, pero Alicia sí le daba bola a lo que es a Carambola. Entonces, al parecer iba a ser como la primera vez entre ellos dos, ¿no? Interpretándose algo más. Y eso le preocupaba lo que es a Carambola, de, oye, ¿qué va a pasar? ¿Y si le pasa algo? ¿Y si le hago daño? Y eso es en realidad lo que le quería preguntar, ¿no? A Choro Plantado. Cuando
cuando Cholo Plantado dice una frase, en realidad Cholo Plantado no confiaba mucho, ¿no?, en lo que son en las chicas, por el mismo hecho de que su esposa le había sido infiel, y cuando después de hablar se va a Carambola, Cholo Plantado dice, pucha, ese Carambola no se da cuenta que él hizo esto con otros tipos, con un montón de chicos, ¿no?, y él piensa que en realidad eso va a ser un momento único, y ahí termina lo que es el cuento de Carambola. Así es, amigos, estamos en el tercer relato, pero vamos a seguir hablando más adelante después de una pausa comercial. No se muevan, amigos, vamos en Momento Literario. Estamos de vuelta en Momento Literario, así que vamos a seguir hablando, ahora sí, del cuarto relato, porque recordemos que este cuento Los Inocentes está conformado por 5 relatos. Entonces vamos a invitar a nuestro amigo Rodrigo para que siga con su narración. Bueno, correspondiente al cuarto relato es de Colorete. Recordemos que Colorete era el líder de esa banda, ¿no?, de esa collera. Entonces, él supuestamente era alguien muy valiente, alguien que se sabía expresar bien, ¿no?, porque supuestamente era el que guiaba a todos. Pero en este cuento es en el que vemos los pensamientos y el lado en realidad más íntimo de Colorete. Colorete está en el bar, en lo que es en el bar japonés. Y él está tomando y tomando, pero no sabemos por qué está tomando tanto. Resulta que más tarde, unas horas más tarde, va a ser el cumpleaños de alguien que es muy especial para el que es Colorete, que se llama Juana. Van a ser los 15 años de Juana. Que según Colorete, Juana era una chica que también no le gustaba de él y que le daba importancia. Entonces decía Colorete, esta va a ser, ¿no?, la noche en la que yo y Juana vamos a ser novios. Entonces mientras él está tomando, con el objetivo de darse valor, porque él decía, ¿cómo yo me siento tan valiente ante mi collera? Me siento que puedo dar órdenes, que puedo pegar a los demás, pero cuando intento hablar con alguien, no puedo, ¿no? Tengo miedo, no me siento valiente, me siento un cobarde. Entonces llega la hora y él va, lo que es al 15 años, y ve, ¿no?, que todos los papás de los invitados están tomando, ve que las mamás están preparando lo que es, ¿no?, el escabeche, la sopa de pollo, y él está esperando con ansias con un regalo que le había comprado a Juana, que era un prendedor de plata. Y él decía, yo le voy a arreglar este prendedor de plata a Juana y le voy a decir, Juana quiere ser mi enamorada. Él estaba con esa idea, ¿no? Entonces llega el momento de que entra la quinceañera con su tío y todos comienzan a cantar lo que es, ¿no?, el feliz cumpleaños, el happy birthday. Y él está todo ansioso, diciendo, ya va a ser mi momento, o ya voy a tener que decirle. Y se acerca con mucho miedo a lo que es a Juana y le dice de la siguiente manera, no textualmente, ¿bailamos? Le dice, disculpa, pero no, estoy cansada, pero si recién es que yo, luego nos vemos, Colorete, que te diviertas. Juanita, sobre un taco, dio una vuelta en redondo y coqueta y ágil se dirigió a Javier Montero, estudiante de Derecho. Oye, Javier, ¿me enseñas ese nuevo paso de twist? Y ahí vemos, ¿no?, cómo todas las esperanzas, todo lo que había pensado Colorete se desvanecen en un momento. Y terminamos el último relato con lo que es Rosquita, con lo que es uno de los relatos en realidad muy bonitos, ¿no? Rosquita en realidad tiene alrededor de 16 años y él como creció en ese entorno de que todos intentan hacer algo, ¿no? Por ejemplo, Cara de Ángel con las apuestas, que es muy bueno en eso, Cholo Plantado, que sabe jugar muy bien el billar, que Colorete tiene una fuerza, ¿no?, y sabe guiar toda una pandilla, y vemos que todos ellos fuman, todos ellos toman, todos ellos van a prostíbulos en todo ese contexto, y en ese contexto está naciendo Rosquita, que es el menor de todos, y él dice, oye, yo tengo 16 años, pero yo quiero sentir mi nombre como todos ellos, porque un niño como yo no puede tomar, no puede fumar, no puede salir en la noche, no puede hacer esas cosas. Pero entonces es muy importante porque la apariencia de Rosquita no es de alguien adulto, sino es la de alguien muy joven. Y él decía, ¿cómo yo puedo hacer para que piensen que yo ya soy adulto, que yo ya soy realmente un hombre? Decía. Y piensa lo siguiente, creo que voy a hacer una carta que diga así: la que suscribe por la presente certifica que su hijo, Rómulo Campos, tiene 20 años, por lo que está permitido de hacer cosas de hombres. Se ruega a los señores policías no molestarlo. Sufre del hígado. Atentamente, Josefina Martínez, su madre. Y vemos, ¿no?, cómo en realidad él sigue, ¿no?, con pensamientos de niño, tratando de justificar que él ya es un poco más adulto. Y es donde va a terminar la obra con la siguiente frase, que es muy bonita.
pero también sé que a pesar de tus gracias, de tu risa y palomilladas, eres triste. Eres triste porque comprendes que un muchacho como tú puede perderse. Ahí no está el príncipe de ladrón, colorete de maldito y casi perdido, cara de ángel de jugador, capaz de empeñar su camisa a irse desnudo. Pero tú quieres ser bueno, lo sé. Si en algo has fallado, ha sido por tu familia, pobre y destruida, por tu quinta bulliciosa, perdida, por tu barrio, que es todo un infierno, y por tu Lima, porque en todo Lima está la tentación que te devora, billares, cine, carreras, cantinas y el destino, sobre todo el dinero, que hay que conseguirlo como sea. Pero sé que eres bueno y que algún día encontrarás un corazón a la altura de tu inocencia. Y ahí termina finalmente los 5 relatos de los inocentes. Muy interesante, amigo Rodrigo, que nos hayas narrado. De hecho, son 5 relatos y cada relato tiene una perspectiva muy diferente de la vida de cada personaje. Es muy heterogénea, ¿no? A veces se muestran diferentes tipos de actuar, pero lo bonito de esto es que se vive, más que todo con el sociolecto que practicaban la sociedad limeña de esos tiempos, de los años 50. Amigos oyentes, con nosotros también está Dariel Tipo, que acaba de venir y también va a estar compartiendo la mesa de participación como panelista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dariel? Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes a todos los panelistas. Es un placer encontrarme otra vez con ustedes, ¿no? Para analizar este nuevo libro, que es un total de varios relatitos, cortitos cada uno, pero cada uno tiene una esencia única, ¿no? Y espero que disfruten los comentarios que hacemos del libro y hayan amado, ¿no?, el resumen que dio nuestro compañero. Muchas gracias, Dariel. ¿Con cuál personaje se identifican, amigos oyentes? Hay varios relatos. Mira, por ejemplo, Cara de Ángel, El Príncipe, Carambola, Colorete y El Rosquita, ¿no? Y lo típico de este relato es que hay sobrenombres apelativos que creo que todo persona que es así palomilla, que le gusta estar en este mundo, siempre pone estos tipos de apelativos, ¿no? Pero ahora sí vamos a ir por dentro ya de hecho a debatir, a analizar qué les ha causado al leer Los Inocentes de Oswaldo Reynoso. Anderson. Bueno, Jaime, al leer este libro la verdad que se me dificultó un poco porque usaba palabras que, o sea, para mí, que soy un poco joven a comparación de ustedes, nunca las había escuchado, ¿no? Como por ejemplo acariciar, que gracias al libro tenemos un vocabulario al final del libro que no sabía que era cortar la cara con una cuchilla, y también como, o sea, bullying. ¿Cómo que bullying? Decía yo. ¿Qué significa eso? Y bueno, me voy al final del libro, que tenía este vocabulario de, como les digo, significaba prostíbulos, así. Solamente eso, Jaime. Claro, en el vocabulario. Y para ti, Rodrigo, ¿qué te impresionó cuando tú ya terminaste de leer el texto? En realidad este texto es como que me gusta en realidad mucho el lenguaje, ¿no? Porque a pesar de ser un lenguaje un poco fuerte, lo hace muy poético y en realidad es muy bonito de leer, porque a pesar de ser palabras fuertes, lo sabe hacer encajar dentro de un lenguaje literario. Eso es lo que resalto de Reynoso, ¿no? Pero no te identifica algo como cuando tú empiezas a hablar entre amigos. Siempre nosotros, creo que hasta acá en Juliaca hablamos estos tipos de términos, se nos va, más que todo creo que por también nuestra influencia en el modo, ¿no? En realidad sí, no es como tal vez retroceder un poco el tiempo, ¿no? Y como cuando estábamos en grupos hablábamos algo más simple, ¿no? Para entendernos, ahora no tan algo más acomodado como ahora, ¿no? Que ya tratamos de acomodarnos de otra manera porque ya somos un poco más adultos. Claro, es un autor más peruano, de esos que muchas veces incluso entra en debate, pues, de si la literatura debe permitir que estos diálogos, estas jergas muy populares que se utilizan en una sociedad deben estar consideradas dentro de un arte o no, o tal vez deben ser las palabras cultas, las palabras que muchas veces tienen un canon literario, ¿no? Y que no está sujeto a otros tipos de términos vulgares, ¿no? Entonces creo que Oswaldo Reynoso rompe ese esquema. Dariel, ¿cuál es tu apreciación sobre el texto que has leído acerca de Los Inocentes?
Bueno, a mí me pareció un texto bastante interesante, la verdad no había leído un libro de este tipo, donde se podría expresar, podríamos decir que Oswaldo Reynoso palpó básicamente una realidad de los jóvenes de ese entonces, no trató básicamente la forma de vivir, ¿no? Que ellos tenían como algo, como un romanticismo, ¿no? Como un ideal, sino lo plasmó como una realidad cruda, ¿no? Cómo es que los jóvenes básicamente mueren, pierden esa inocencia, y al darse cuenta que es básicamente una sociedad donde si eres inocente pierdes. O sea, ha sido un texto bastante interesante para analizar, leer. Así es, los inocentes, un término que a mí me da a conocer, o a la cabeza me vienen los inocentes, que son personas que no han experimentado la vida o no han vivido un hecho crudo, una realidad propia, ¿no? Que es muy externo al círculo de influencia que ellos mismos tienen. Entonces, en estos relatos vamos a ver adolescentes que de cierta forma van a tener problemas. Creo que no todos los adolescentes en estos relatos tienen una posición económica alta, no gozan de tal vez de una reputación o algo así similar, ¿no? Todos ellos son como Oswaldo Reynoso, son marginales, viven en Lima y pues están inmersos a recibir la enseñanza que la misma sociedad les da, pues, ¿no? Entonces ahí vamos a ver una temática muy importante, como es la masculinidad, cómo ellos quieren ser masculinos o quieren mostrarse muy varoniles pese a su adolescencia. Por eso digo, a veces ellos saltan esa etapa, ellos quieren no ser niños, sino ellos quieren entrar a ese mundo, ¿no? Pero ese mundo negro, pues, como son los prostíbulos, las cantinas, el juego, ¿no? Como es el billar, meterse tal vez entre la perdición, como quien diría, ¿no? Entonces, ¿cuál es el comentario que tienes, Rodrigo, con respecto a lo que vengo hablando, ¿no? de la inocencia de estos adolescentes, que lo pierden, claro, al experimentar estos tipos de vida? Claro, no, en realidad me parece que este libro como que trata ese cambio, ¿no? Tal vez de la adolescencia, ya entra a una etapa un poco más madura, ¿no? Y cómo uno intenta, ¿no? Buscar una personalidad propia, intenta identificarse con algo, ¿no? Y entonces por eso es muy importante el contexto, y vemos que Oswaldo Reynoso retrata, ¿no? Una sociedad, como ya lo dijiste, marginal. Entonces todas estas personas de acá intentan buscar su identidad según lo que ellos ven, ¿no? Y según para lo que ellos es algo importante y es algo bonito, ¿no? Y además hay comentarios importantes de este libro que dicen que en esta parte de la adolescencia convive tanto la inocencia y el pecado, ¿no? Porque recordemos que es una etapa donde hay cambios también hormonales y hay cambios de forma de pensar en el que nosotros también, que ya pasamos esta época, nos comenzamos a sentir diferentes cosas, ¿no? Nos comienzan a gustar los del género opuesto, comenzamos a tener intereses, a querer hacer diferentes cosas, ¿no? Por eso es esta etapa un poco importante en realidad. El mundo de la curiosidad de estos adolescentes. Uh-huh. Claro, por experimentar. En el primer cuento de Anderson habla mucho de eso, ¿no? De querer que este protagonista buscar respeto de los demás, más que todo de su grupo de amigos, ¿no? Y en la cual él tiene que hacer acciones para demostrar estos actos propios de los varones, de los adultos. Sí, Jaime, claro que sí. Bueno, una parte que me llamó la atención desde el primer relato es que, como dice, ¿no? Él mismo, que los militares consumían pólvora, pero él no, él no tenía pólvora para consumir. Él se comía fósforos, lo menciona en el libro. O sea, vemos, ¿no? Cómo tiene un concepto erróneo, ¿no? De lo que es correcto de ser un hombre, ¿no? Así es. Dariel, ¿cuál es tu impresión acerca también de lo que venimos hablando? ¿Hay otro tema también que tú puedes identificar dentro de los 5 relatos que comúnmente puede compartir? Efectivamente, Jaime, vemos en los relatos que todos los niños básicamente sufren adolescentes. Sí, adolescentes que básicamente quieren pasar, ¿no? A la etapa de la adultez, pero de una forma diferente. Cada uno tiene sus carencias, cada uno tiene su forma de vivir, ¿no? Por ejemplo, Cara de Ángel podemos ver una identidad reprimida. Él está luchando con esos rasgos andróginos que para los chicos es como broma, ¿no? Oye, pareces mujer, cara bonita, le dicen. Uh-huh. Pero a él le lastiman profundamente. ¿Y qué hace? Intenta hacer actos de valor, ¿no? Para demostrar esa hombría que él tiene, que realmente es hombre. Mientras que también tenemos al príncipe, ¿no? Le dicen el príncipe, que esto, que aquello.
pero él mismo dice al final del relato, ¿no? Un príncipe en una ciudad de reyes sin plata. También estamos viendo una carencia social, ¿no? De cómo es que él quiere ascender, quiere llegar al puesto donde le ponen, pero él no puede. Tenemos también a Carambola, que tiene una iniciación sexual que es muy deformada por como se escuchó en el cuento, donde él también siente que ser hombre es hacer esas cosas, ¿no? Pero también hay esa inocencia cuando le regala ese regalito, ese peine que le da a la chica. Y al final tenemos a Colorete, que también es básicamente el más joven, que quiere hacer ver, ¿no? A una persona que tiene autonomía, que es independiente, que él también es grande, que también es como los demás, pero al igual que todos sus amigos, él también aparenta, diciendo que yo puedo, yo lo hago todo tranquilo, pero por dentro es un niño que aún es vulnerable. Y cada uno así se puede ver, en cada cuento cada uno tiene un problema interno, tiene una máscara que muestra que él puede con todo, pero por dentro están básicamente destrozados, no saben qué hacer. Algo importante que rescato de tu comentario es la máscara. Son muy diferentes entre amigos, pero dentro de ellos también ellos viven frustrados, viven en este mundo, creo que de la dura, pero yo creo que es el momento, ¿no? Que piensa, porque cuando uno lee, al fin y al cabo no se da cuenta que estos adolescentes piensan a futuro o tienen una meta o qué es lo que quieren hacer más adelante. Entonces por eso es que tal vez se meten en conflictos, ¿no? Por ejemplo, como es el caso del príncipe que roba un Ford y roba una cantidad no económica. Entonces ellos viven el momento, y yo creo que también estos adolescentes, este grupo, vive admirando las proezas de estas acciones delictivas que claro, en esos tiempos y actualmente son totalmente reprochables y repudiados, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es lo que demuestra Oswaldo Reynoso. Otro tema que también se puede hablar en este caso es el abandono constante de la familia, ¿no? O de grupos cercanos, porque creo que ellos no sienten ese cariño de sus padres y nada por el estilo. Caso es eso, por ejemplo, del príncipe. Era un muchacho que había fallecido su madre y tenía un padre, y el padre estaba totalmente descuidado de él. Entonces, ¿eso qué le daba? A que esté libre y a que ande pues en estas andanzas, ¿no? Entonces, ¿cómo esto afecta medularmente esta vida de adolescentes, ¿no? Y muchos otros casos se van a presentar. Rodrigo, a ver, otro tema también que tú has identificado mientras has leído el texto. A ver, diría en realidad como que esto habla mucho de la sexualidad, ¿no? Y también entendiendo un poco a Oswaldo Reynoso en tanto su vida, ¿no? En realidad él cómo pensaba. Incluso hay una anécdota que dice que Oswaldo Reynoso, un gran fotógrafo, le tomó, ¿no? Una foto él desnudo con un chico, ¿no? En su cama. Y Oswaldo Reynoso dijo, bueno, cuando me muera lo publicas esa foto, ¿no? Y efectivamente esa foto se publicó. Y vemos durante toda en realidad, durante toda la obra que rastros de esos temas, ¿no? Por ejemplo, a Cara de Ángel, si bien lo ideal era, ¿no? Él estaba enamorado de una chica que se llamaba Gilda, pero él habla mucho de un chico que se llama Johnny, lo menciona constantemente. Igualito también Colorete habla también habla, ¿no? de Cara de Ángel, habla un montón, ¿no? Como tratando de hablar de otros temas, ¿no? Como tratando de poner una pizca de algo. Y eso es lo que es un tema que yo veo que está incrustado ahí dentro de este relato. Uh-huh. Aparte también veo algo bastante irónico, ¿no? Con el título, porque dice los inocentes, pero de cierta forma es irónico porque es más que todo, más que inocencia, es un abandono de los chicos a que crezcan a la suerte de una Lima que en ese entonces todavía no estaba estructurado. Y ahí es donde había una reflexión donde decía cómo generar una identidad propia en una sociedad básicamente que niega la pobreza que sufre. Así es, interesante. Algo que también quieres acotar, Anderson, este comentario. Bueno, Jaime, como tú mismo lo dijiste, la ausencia, ¿no? de la familia, podemos ver que este grupo de jóvenes como que forman entre ellos una familia improvisada, ¿no? Y de cierta forma se apoyan entre ellos, ¿no? Porque podemos ver que están unidos, pero no se apoyan como ellos quieren.
Apoyarse en el sentido de que... De que están reunidos, o sea, que tienen un grupo con quien juntarse, me refiero. Ah, claro, no están abandonados, ¿no? Ajá. Pero sí hacen sus aventuras que ellos mismos tienen, que hay sortear la vida con todos esos hechos que suceden dentro del cuento. Bueno, amigos, estamos ya casi en la parte final, nos faltan un promedio de 7 minutos, 8, ¿no? Hay que, ahora sí, hablar nuestras propias apreciaciones. O sea, recomiendan este texto hacer leer a todo el público en general, o siempre tiene que ver cuidado. ¿Qué opinan? Porque, ¿sabes por qué les digo esto, amigos? Porque recordemos que este texto en la década de los 50, o mejor, cuando se publicó en el 61, estuvo totalmente cuestionado. Incluso Oswaldo Reynoso, que trabajaba como docente, pidieron muchas esferas sociales a que este señor deje de enseñar, más que todo por las temáticas muy duras que se hablaba dentro del texto. Entonces, ahora en nuestra actualidad, bueno, que creo que estamos a mente abierta, ¿recomendaríamos leer esto a cualquier público? En mi caso, yo lo recomendaría leer más que todo para el público adulto, bueno, o joven adulto, y a los padres, ¿no? Porque te da una perspectiva de más o menos cómo piensa un adolescente o alguien que está en la pubertad, ¿no? Pero un joven a una edad un poco menor se va a estigmatizar o va a sentir que la sociedad es de una forma, ¿no? O que tiene que también tener ciertas máscaras. Nosotros ya, como de cierta forma, ya tenemos ciertos estudios, cierto grado de conocimiento e instrucción, podemos ver ciertas pistas, ¿no? Dentro de los textos, podemos disfrutarlos, pero un joven que recién se está iniciando en cualquier tema de lectura o ámbito, no lo va a ver así, sino lo va a ver más como una realidad palpable. Por eso yo lo recomendaría más para los jóvenes adultos y padres de familia. ¿Y para ti, Rodrigo? En realidad, coincido, ¿no?, con Dariel, que debe ser alguien que es adulto y que le guste la literatura, ¿no? Porque es muy bonito en realidad, a pesar de los temas, leer este libro es algo como que te quedas deleitado, ¿no? Porque sabe ubicar muy bien las palabras y sabe hacerlas sonar muy bien todo lo que intenta transmitir. Eso fue lo que Y por último, Claro que sí, Jaime. En este caso sí concuerdo con mis dos compañeros. Obviamente, ¿no? Leerlo especialmente a los peruanos, ya que lo van a entender mucho mejor las jergas. Y si lo lee, por ejemplo, un extranjero, no lo va a entender tanto como nosotros lo entendemos. sí, pues porque es un propio lenguaje que está identificado con nosotros, aunque siempre haya ciertos términos que desconocemos, ¿no? Pero lo bueno es que al final del texto hay un vocabulario en donde te detalla cada término uno por uno y que se puede descubrir dentro de Los Inocentes. Bueno, entonces ahora sí vamos a nuestras reflexiones finales. Nos quedamos en que hay que leer, la lectura debe ser para las personas adultas, más que todo, para que ellos ya puedan leer ya de manera más fría, no dejarse llevar por el texto, hay que decirlo así. Pero ahora sí vamos a las reflexiones finales. ¿Qué les ha parecido el texto? ¿Qué les ha causado también cuando han leído, no? Contigo, Dariel, para finalizar el programa. Para mí ha sido un texto bastante bien estructurado, que maneja las jergas de una forma tal como que estarías más que todo viendo una conversación, ¿no?, entre los chicos, y de cierta forma te engancha. Hay cosas que de cierta forma sí tienen un lenguaje fuerte, que no lo recomendaría leer si es que eres bastante sensible, pero por lo demás es disfrutable, es bastante controversial también, como lo dijo, y te da, ¿no?, una idea de cómo era básicamente Lima en ese entonces, ¿no?, en el momento en que Oswaldo Reynoso está viviendo. Diría que es un libro que también se puede estudiar bastante para un ámbito más psicológico, porque cada personaje, cada persona que está ahí tiene una sintomatología casi completa, se podría llamar, de lo que se puede ver, ¿no?, de los chicos, cómo es que van desarrollando y cómo es que esto puede evolucionar. Así que más que todo por eso lo recomiendo a los padres, porque a veces los adolescentes no tienen, ¿no?, dónde afianzarse, dónde agarrarse, y más que todo necesitan guías, porque es la época donde la persona busca esa independencia, ¿no? Por eso, para mí ha sido un texto disfrutable. Además es corto, no tiene mucho, no pierdes mucho tiempo leyéndolo. Al contrario, es un buen libro que podría estar, ¿no?, dentro de esto, dentro de una biblioteca. Muchas gracias, Anderson. Vamos, Rodrigo, contigo. Bueno, en sí es, como ya lo hemos mencionado, es un libro que... Rodrigo. Entonces que
que hablan de manera muy importante, ¿no? Lo que es cómo es esa transición, ¿no? Desde todas desde la parte marginal que migra, ¿no? La que es a Lima, y cómo en esa sociedad que a veces se olvida de los integrantes de la sociedad, uno tiene que sobrevivir, ¿no? Y tiene que llevar en cambio su forma de ser. Y también en sí es un libro muy bonito, muy recomendable. También quería aprovechar en realidad para mandar unos saludos en sí a lo que es a mi familia, a mi mamá, a mi abuelito y a Lore, ¿no? Que está pasando por un momento muy importante, mandarle muchos abrazos y ya pues. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos contigo para finalizar, mi estimado amigo Anderson. Claro que sí, Jaime. Bueno, como vemos en el libro, estos adolescentes, ¿no? Que terminan en los bajos mundos, más que una reflexión, puedo dar una recomendación, ¿no? A todos los jóvenes que tal vez se sintieron identificados con esto, que pasaron por esto, como los adolescentes del libro. Siempre cuestionarse las cosas, ¿no? Que por qué estamos haciendo esto, para qué lo estamos haciendo y qué nos motiva a hacerlo. Muchas gracias, Anderson. Así es, amigos, hemos escuchado las reflexiones finales de nuestros amigos. Todos concuerdan en que hay que sí ser responsables de nuestros actos, y más que todo creo que la lectura sí está enfocado más que en nuestra realidad de los años 50, más que todo en una Lima plagada por situaciones muy conflictivas, como es el abandono, la discriminación, los estereotipos, y de alguna y otra manera también es la cultura de los Estados Unidos, de los norteamericanos, que traen ese modo de vivir a Lima, y en el cual estos muchachos van a estar influenciados por esa cultura, pese a que ellos no se dan cuenta, pero pierden su propia identidad. Por eso que también en el cuento de Oswaldo Reynoso se habla mucho de la pérdida de la identidad. Amigos oyentes, hemos llegado ya a la parte final del programa Momento Literario. Una vez más agradecemos a cada uno de vosotros por haber sintonizado. Este programa llegó gracias a Radio Sol de los Andes y al Club de Lectura Juliaca. Nos vemos el próximo sábado y vamos a estar hablando de un autor y una obra literaria enfocado más que todo en nuestra literatura nacional. Y cuídense, amigos, hasta el próximo sábado. Bendiciones.